Bien, ahí estamos grabando. ¿Sí? El planteo. A ver que encuentro para dibujar. El planteo de la integral. Vamos a poner otro color para que se vea. El planteo de la integral x diferencial de área nos da que esa integral tiene que ser una integral doble, dado que el diferencial de área en general es diferencial de x por diferencial y. ¿Sí? Salvo que estemos en coordenadas polares, y esas coordenadas polares, el diferencial de área sea radio por diferencial de r por diferencial de θ. ¿Sí? Esto debería resolverse por integrales dobles. ¿Ok? Pero hay maneras, a ver, encuentro cómo borrar, hay maneras de transformar ese diferencial de área en vez de en un cuadrado elemental, en una faja elemental, ¿sí? Como esta que tenemos acá. Porque si esto tiene una altura, en este caso diferencial de y, todo ese área va a ser un diferencial de área, ¿no? Y si acá tenemos un ancho o un sector de ángulo de diferencial de θ, ¿sí? Todo ese triángulo que tenemos acá también va a ser un diferencial de área. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Por ejemplo, acá, ¿sí? Si nosotros tomamos, por ejemplo, para esta curva, y en función de x, a ver, voy a tratar de ir subrayando. Tenemos una función y que es igual a f de x, ¿no? Si esta f de x nosotros la particionamos de tal manera que tengamos, sí, de la misma manera que como hacemos las integrales, ¿no? Vamos haciendo sumatoria de los pequeños rectángulos que nos quedan por encima, que tienen altura i, ¿sí? Y un ancho diferencial de x, ¿sí? Se nota ahí el ancho este, diferencial de x. Entonces, y por diferencial de x sería nuestro diferencial de área. Entonces, vamos a transformar nuestra integral en una integral simple. ¿Sí? Fíjense que acá tendríamos diferencial de área igual a i por diferencial de x, y a la integral i por i diferencial de x nos quedaría la integral de i cuadrado diferencial de x, ¿sí? Nos quedaría una integral simple, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de esta otra que tenemos acá, en el caso de que querramos hallar el momento de primer orden respecto del eje y, ¿sí? La faja que tomamos es esta, que tiene, en este caso, una altura diferencial de i. Vamos a marcarlo acá. ¿Sí? Y el ancho sería, si todo esto es x, esto sería a menos x. ¿Sí? Por lo tanto, nuestro diferencial de área nos va a quedar a menos x por diferencial de y. ¿Sí? De esa manera, si nosotros integramos x por diferencial de área igual a la integral de x por a menos x por diferencial de y, ya nos quedaría también una integral simple. ¿Sí? No es el objeto nuestro que nosotros nos hagamos expertos en hallar centroides a través de la integración. ¿Sí? Es un tema que ustedes van a dar ahora también en análisis 2. No sé si nos lo estarán dando ya. ¿Sí? ¿No? ¿Ya llegaron a integrales dobles? No, todavía no. Creo que no. No, bueno, ya van a llegar. ¿Sí? A ver.
para que quede claro una cosa acá, ya que estamos hablando desde el principio de la parte evaluativa y también la parte metodológica que nosotros enseñamos. Nosotros vamos a presentar los distintos temas y le vamos a enseñar también metodología para poder resolver las cuestiones asociadas a cada unidad. Es interés de la materia que ustedes aprendan y demuestren que saben usar la metodología que nosotros les enseñamos. ¿Sí? Va a pasar, como por ejemplo, en momento de primer orden, también va a pasar en momento de segundo orden, que más de uno de ustedes encuentre que se le haga más fácil resolverlo a través de integrales dobles. ¿Sí? Está perfecto que lo sepan resolver, ¿sí? Pero dentro de los objetivos de la materia está que ustedes nos demuestren que saben las metodologías que nosotros les enseñamos. ¿Sí? Es por eso, no es caprichoso, digamos, el hecho de que nosotros sí o sí se nos ocurra que ustedes lo tienen que resolver por cómo nosotros lo enseñamos, sino que es la metodología que se aplica en la resolución de este tipo de ejercicios. Por eso nosotros vamos a hacer hincapié en que ustedes demuestren que saben usar la metodología que nosotros les enseñamos, que comprendan esa metodología. ¿Ok? Bien. En el caso de las coordenadas polares, ¿sí? El diferencial de área, dijimos que era R por diferencial de R por diferencial de θ, ¿sí? Y lo podemos transformar a este diferencial de R como si fuera un triángulo, ¿sí? Cuya base es R diferencial de θ, ¿sí? Y cuya altura sería el radio, ¿sí? Por lo tanto, el diferencial de área nos va a quedar 1/2 de R cuadrado por diferencial de θ, ¿sí? Y los X e Y elementales son 2/3 del radio por coseno de θ y 2/3 del radio por seno de θ, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque para un triángulo el centroide está a 1/3 de la altura desde la base o 2/3 de la altura desde el vértice. ¿Sí? Se escucha medio bajo, Maxi. Ah, ¿me escuchan bajo? Tengo problemas con el micrófono. A ver si ahí se escucha mejor. A ver si ahí se escucha mejor. Ahí un poquito. Sí, sí. En algún momento en esta materia dábamos por ahí la resolución de algunos ejercicios a través de integrales, pero me parece que no suman demasiado, ¿sí? Me interesa mucho más que ustedes aprendan otro tipo de metodología. ¿Sí? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Sí, sí. Bien. También en el libro van a encontrar algunos ejercicios resueltos, ¿sí? A través de integrales, que son los que van a dar las pautas de los valores que después se van a tabular. Es decir, ustedes no van a estar cada vez que encuentren una figura aplicando integrales para poder hallar el centroide de un área, ¿sí? Nos vamos a remitir a tablas, ¿sí? Hay alguien que ya se tomó el trabajo de resolver, ¿sí? Y encontrar los centroides para cada una de las figuras que vamos a llamar simples, y de esa manera los plasmó en una tabla en la cual nosotros podemos usar de referencia. A ver un segundito que voy a cambiar de filmina. Me quedaba esta sin explicar. En el caso de los centroides de línea, el largo diferencial de largo, sería la hipotenusa del triángulo formado de catetos diferencial de X y diferencial de Y, ¿sí? Entonces, el diferencial del largo al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Por lo tanto, si nosotros transponemos, acá podemos expresarlo, en realidad podríamos dividirlo
todo por diferencial de x, sacar el diferencial de x afuera de la raíz, y nos quedaría la raíz cuadrada de 1 más la derivada de y respecto de x al cuadrado por diferencial de x, o bien 1 más la derivada de x respecto de y al cuadrado por diferencial de y, y sería la manera de tener este diferencial de largo en función de un solo diferencial, que sería para integrales simples. Y en el caso de coordenadas polares, ¿sí? También ese largo, los catetos serían diferencial de r y r diferencial de θ, ¿sí? Y podemos empezar también como la raíz cuadrada de r cuadrado más la derivada de r respecto de θ al cuadrado por diferencial de θ, ¿sí? Eso para integrales de línea, para centroides de línea. Profe, Sí, te escucho. ¿cuál sería un ejemplo como más práctico para entender esta parte? ¿En qué ejemplo práctico podríamos explicar todo eso? Para que no te escucho. ¿Podés repetir, por favor, la pregunta? Sí, quería saber en qué ejemplo práctico podríamos nosotros aplicar todo eso. Claro, es lo que explicaba yo recién. ¿De qué manera se resuelven los centroides? A través de integrales, ¿sí? Entonces, toda esta resolución de todas estas integrales ya han sido resueltas y plasmado en tablas. Por eso es que no hago mucho hincapié en que ustedes hagan, digamos, hagan mucho conocimiento de la resolución de estas integrales para poder sacar los centroides. ¿Se entiende? Porque alguien ya se tomó el trabajo, digamos, de resolverlo y ya tenerlo en una tabla, ¿sí? ¿Qué es lo que nos va a llevar al próximo tema? Si me da un segundito, vamos a exponerlo también. ¿Te parece? Sí, dale. Bueno, acá tenemos entonces el tema que sería momentos de primer orden para áreas compuestas, ¿sí? Tenemos que definir entonces qué son áreas compuestas y qué serían áreas simples, ¿no? Sí, no sé. ¿Cómo, profe? ¿Puede repetirlo? No entiendo nada de lo que dicen. Que se me había cortado un poco, si lo puede repetir. Ah, bueno. Presentamos el tema momento de primer orden para áreas compuestas, ¿sí? Pero tendríamos que definir qué serían áreas compuestas y qué serían áreas simples, ¿sí? Áreas simples o áreas sencillas son las áreas que nosotros podemos encontrar en tablas, tal como yo les venía anticipando. Y un área compuesta es un área que está formada por varias de estas áreas simples. ¿Se entiende conceptualmente el tema? Sí, sí. Bien, perfecto. Por ejemplo, ¿sí? Tomamos esta figura que tenemos acá, ¿sí? Para hallar su centro de gravedad, ¿sí? Tal cual como habíamos hecho al principio. Y si trazamos algunas líneas sobre él, vamos a ver que tenemos el triángulo G1, el triángulo G3 y un cuadrado G2. Esas serían las áreas simples que van a conformar
esta área que vamos a llamar ahora conjunta. ¿Sí? Dijimos también de que, bueno, ustedes me lo dijeron a mí, que el centro de gravedad era el punto de aplicación de la fuerza peso, ¿sí? Y que la fuerza peso era el sistema equivalente a la suma de todas las fuercitas esas que teníamos en los cubitos elementales, en los cubos elementales, que acá, por ejemplo, en vez de tomar cubos elementales, lo que vamos a hacer es tomar figuras simples elementales, ¿no? Tenemos el triángulo que marcamos en rojo, el otro triángulo que marcamos en verde, y el cuadrado está marcado en azul, como G1, G3 y G2, ¿sí? Si nosotros sumamos el peso de cada una de esos cuerpos, ¿sí? Nos tendría que dar el peso total, ¿no? Sí. Sí. A ver, un segundito, por favor. Acá estoy de vuelta. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que necesitamos saber es dónde estaría aplicado ese peso total. ¿Sí? Lo mismo que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Sí? Con la diferencia que en vez de llevar todo a cubos elementales, lo estamos llevando a figuras simples, conocidas, elementales. Para determinar ese centro de gravedad, dijimos que los momentos respecto de los ejes tenían que ser iguales por el teorema de Varignón a la suma de los momentos de los pesos de cada uno de las figuras simples, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, de esta manera, teníamos que el X raya que sería la coordenada en X del centro de gravedad, por el peso total tiene que ser igual a la sumatoria de los momentos respecto del eje Y de cada uno de los pesos de la figura simple. Y lo mismo respecto de Y. Y por el peso total tenía que ser igual, Y raya, perdón, por el peso total tenía que ser igual a la sumatoria de los Y elementales por los W sub I de cada una de estas figuras simples. Si ahora nosotros llevamos esto a una placa plana, o sea que tiene espesor constante y a su vez el material es homogéneo, ¿sí? Podríamos entonces sacarnos toda la parte del peso, por el peso específico, por el espesor y demás, toda esa parte volumétrica y llevarlo a un área plana. Y de la misma manera que habíamos planteado los otros días, para una figura en general con ahora áreas elementales, ¿sí? Eso para el tipo de elementales, perdón. Ahora vamos a tomar figuras simples, en este caso dos triángulos y un rectángulo, que de movida, ¿sí? De entrada ya sabemos dónde tienen ubicados los centroides cada una de esas figuras. ¿Sí? Sí. A esto es lo que íbamos recién, con el tema de que si nosotros hacemos las integrales las integrales tanto para el rectángulo, para el triángulo, para el otro triángulo, y vamos a llegar a valores predefinidos que sabíamos en qué lugar están, digamos, esos centroides de área. ¿Sí? Entonces nosotros ahora buscamos en la tabla, y la tabla ya nos dice qué valor está, porque esto ya lo tenemos resuelto. ¿Sí? Hay un montón de figuras simples que la van a buscar, ustedes se fijan en el libro, ahí en el Beer-Shonton van a encontrar, por ejemplo, el centroide para un triángulo, para un rectángulo, para un cuadrado, para un cuarto de circunferencia, para una semicircunferencia, perdón, para un cuarto de círculo, un semicírculo, ¿sí? Y también van a encontrar para las líneas, ¿sí? Para líneas curvas,
¿sí? Para una parábola. Van a encontrar ya dónde están ubicados los centroides respecto de los ejes que pasan por los vértices. ¿Sí? Eso ya lo tenemos predefinidos. Porque ya lo tenemos en la tabla. Sabemos entonces, ¿sí?, que para un triángulo, la altura de su centroide, a ver, la altura de su centroide está a 1/3 desde la base, y acá vamos a estar a 1/3 desde la base. ¿Sí? El centroide de la figura A3 va a estar a 1/3 desde la base y a 1/3 desde la base. ¿Sí? Y en el rectángulo va a estar donde se crucen las medianas, ¿sí?, o las diagonales, es decir, que va a estar a la altura sobre 2 y al ancho sobre 2. Esto no importa de qué lado lo vamos a estar, de qué lado tomemos la referencia, ¿sí? En el triángulo sí es necesario que se den cuenta que siempre es 1/3 desde la base o 2/3 desde el vértice, ¿sí?, dependiendo de qué lado están tomando. ¿Ok? Profe, esos datos que usted nombra son los que dijo que están en la tabla, predeterminados. Son datos de tabla, ya sabemos. Igual, quiero que ustedes después vean cómo se resuelven estos ejercicios por integrales, que lo van a encontrar en el libro, ¿sí?, tarea para la casa, y se tienen que marcar a fuego, digamos, a cuánto está el centroide de un triángulo y a cuánto está el centroide de un rectángulo, ¿sí? Esos son datos que ustedes tienen que saber, ¿sí? Bueno, Genial. entonces, teniendo ya las coordenadas de los centroides elementales, teniendo ya las coordenadas de C1, C2 y C3, que son las coordenadas de los centroides elementales, sabemos que el área total, ¿sí?, el área total es la suma de las áreas de cada una de estas figuras simples, ¿no? No tengo cómo sombrearlo, pero sería el área 1, que sería el área del triángulo A1, el área 3, que sería el área del triángulo A3, y el área 2, que sería el área de este rectángulo A2. ¿Sí? Entonces, la sumatoria, el área total, mejor dicho, es la suma de cada una de las áreas de la figura que componen la figura compuesta. ¿No? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tendríamos que hallar las coordenadas del centroide de la figura compuesta, tendría que tener el mismo momento de primer orden que la suma de todos los momentos de primer orden que tienen la figura simple, con respecto al mismo eje. Ejemplo, en el caso, tomemos acá, a ver si puedo marcar. Para el caso que está acá, x raya por el área igual a la sumatoria de los x sub i, o sea, los x elementales por las áreas sub i. Tendríamos que tomar el x de la figura 1, ¿sí?, tomado desde el eje y, multiplicado por el área A1, más el x de la figura 2, ¿sí?, multiplicado por el área de la figura 2, más el x de la figura 3 multiplicado por el área de la figura 3. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Ajá. Sí, Y eso tendría que ser igual al x raya multiplicado por el área total. ¿Sí? Como solo en este caso, a ver, que voy a tratar de sombrear. Los x rayas los conocemos, las áreas sub i las conocemos, el área total lo conocemos, lo que no conocemos sería el x raya. Voy a ponerlo para que se note. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo hallamos el x raya? Despejándolo. La Perfecto. sumatoria horaria. ¿Cómo? Más cerca del micrófono porque no escucho. Yo encima soy medio sordo. A ver ahí, Ajá. que sería con la sumatoria
dividido el área, y ahí tendríamos el X raya. Exactamente, exactamente. ¿Sí? La sumatoria de los momentos, o sea, la sumatoria de todos los momentos de primer orden dividido el área total nos tiene que dar el X raya. Y haciendo una analogía, ¿sí? Pero tomando la referencia desde el eje X, lo que vamos a tomar es el área. Esperen que voy a poner el de medir la coordenada o la altura X1 elemental por el área 1 más el I2 elemental por el área 2 más el I3 por el área 3. Todo esto dividido el área total y nos tiene que dar el I raya. ¿Sí? De esta manera sacaríamos el centroide de toda la figura. ¿Sí? Pero quiero marcar esto, porque después se arman confusiones cuando en la segunda parte lleguemos a lo que es las tensiones de corte. ¿Sí? En las tensiones de corte se usa el momento de primer orden, ¿sí? Tensiones de corte en la flexión. Quiero que quede bien en claro que el momento de primer orden del área total por el X raya de toda la figura, ¿sí? Es igual a la sumatoria de todos los momentos de primer orden de todas las áreas elementales respecto del mismo eje. ¿Entienden conceptualmente cómo es esto que les digo? Sí, Eva. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, esto que les quede bien marcado, porque después cuando lleguemos al teorema de Jurafsky, empiezan ahí los problemas porque se empiezan a enredar, que van a tener una figura compuesta, van a querer sacar el X raya, para después sacar el área total y multiplicarlo por el X raya, siendo que si ustedes tienen el eje, un eje de referencia, podrían hacer la sumatoria de los momentos de primer orden de cada una de las figuras simples y nos daría el mismo momento de primer orden. A eso es lo que quiero llegar. ¿Sí? Sí, sí. Bien. ¿Qué pasa cuando tenemos figuras que tienen partes huecas? Bueno, como bien lo demuestra acá la tabla y la figura que hemos representado, lo que son áreas huecas se toman en la sumatoria como áreas negativas, ¿sí? Áreas que están restando. Si áreas negativas no existen, se toman el signo de que están restando porque en realidad hay que sacárselas a la figura simple. Esta figura simple que nosotros tenemos acá, pero esta figura compuesta que nosotros tenemos acá, que sería un semicírculo más un rectángulo menos un círculo, ha sido descompuesto en estas tres figuras que acabo de nombrar y fíjense que acá el I raya, ¿dónde está? ¿Cuánto vale el I raya? En la primera figura, No, para la figura compuesta. ¿Cuánto vale el I raya? Y vale 0. ¿Por qué? Porque con ese sistema de eje, no sé, o sea, está en el centro, digamos. ¿Cómo? Porque el Puede eje ser, X es un eje de simetría. Exactamente, porque el eje X es un eje de simetría. Por lo tanto, el centroide está sobre, eh, sobre ese eje X. ¿Ok? es como que siempre está multiplicando por cero, digamos. Claro, exactamente. En este caso está multiplicando siempre por cero. ¿Sí? Pero bueno, ya a priori, sin que nosotros descompongamos esto en figuras simples, si nosotros le ponemos ese eje X ahí, porque la disposición del eje X normalmente la vamos a colocar nosotros, ¿sí? La vamos a adoptar nosotros, ¿sí?
Entonces, bueno, busquemos un eje X o un eje Y, o un eje general que nos facilite la resolución del problema. ¿Sí? Bueno, entonces lo que deberíamos hallar es la ubicación, o sea, cuánto del eje Y estaría el X raya. Entonces lo que vamos a hacer es tomar, si tenemos el eje Y, donde se ha colocado ahí el eje X como eje de simetría, las coordenadas X elementales del área 1, que sería ese semicírculo, en realidad son coordenadas X negativas, porque están del eje en el eje negativo de las X. ¿Ok? El área va a sumar, porque es un área llena. Por lo tanto, el momento de primer orden va a ser un momento de primer orden negativo. ¿Sí? El área que está en azul, que sería un rectángulo, es un área llena que tiene su X elemental en el eje positivo de las X, por lo tanto el X elemental es positivo, el área también es llena, es positiva, por lo tanto el momento de primer orden también es positivo. ¿Sí? Y este círculo que hemos sacado acá, el área 3, en realidad tiene el X elemental, está en el eje positivo de las X, por lo tanto es positivo. El área se considera negativa porque está siendo sustraída del área total de la figura compuesta. Por lo tanto es un área negativa y el momento de primer orden es un momento de primer orden negativo. ¿Sí? Esta tablita es una buena práctica para cuando ustedes resuelven los ejercicios estos. ¿Sí? Armar una tablita así, donde uno vaya colocando cada una de las figuras, 1, 2, 3, 4, 5, 25, 30.000, ¿sí? Y las coordenadas respecto a ese eje de referencia que ustedes adoptaron, que ustedes tomaron, o que, bueno, capaz que el ejercicio les impone, la coordenada del X elemental o del Y elemental, también el valor del área, si está sumando porque es área llena, o si está restando porque es área que estamos sustrayendo de la figura compuesta, y después el resultado de los momentos del primer orden. ¿Sí? Al final vamos a poner acá abajo la sumatoria de todos los momentos de primer orden, y acá la sumatoria de todas las áreas, y la sumatoria de los momentos de primer orden dividido la sumatoria del área total, o dividido el área total, nos va a dar el X raya, en este caso. ¿Se entiende la idea? No se preocupen porque después con 20, 30.000 ejercicios esto sale facilísimo. Sí. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte y volvemos en unos 15 minutos para el último pedacito. Dale. Bueno, genial. Bueno. A las 20:20 los espero.
Bueno, volvimos. Chicos, ¿están ahí? Sí, Sí, sí. Sí, Sí, sí. Hay varios compañeros participantes de la clase que tienen problemas de conectividad, ¿sí? Y están acá poniendo en el chat de que, bueno, de que se desconectan y se conectan por el tema de la asistencia más que nada. No me manden por privado, pónganlo en el general nomás, así Pablo y Manuel también están al tanto de la situación y que después nosotros entre los tres ponemos la asistencia. ¿Ok? Se agradece. Ok. Bien. Vamos a volver a compartir la pantalla. El último tironcito y ya terminamos con el tema. ¿Sí? Bueno, habrán visto en análisis 1 que existen algunos cuerpos de revolución. ¿Sí? El cuerpo sí, de revolución es un cuerpo que se forma al hacer girar un área generatriz alrededor de un eje. ¿Sí? Nosotros definimos un área plana, ¿sí? Y ponemos un eje de rotación y hacemos girar ese área plana, esa superficie plana, llamada área o superficie generatriz, porque es la que genera el volumen de revolución. Y por supuesto que al hacer girar a través de un eje una superficie se genera un volumen. ¿Sí? También existen, que ustedes lo habrán visto también en análisis 1, lo que se llaman áreas de revolución. El área de revolución es generado a través de una línea generatriz, ¿sí? O una curva generatriz. ¿Sí? Fíjense que nosotros, de un área que está en 2 dimensiones, ¿sí? Que dimensionalmente tiene unidades de superficie, centímetros cuadrados, metros cuadrados, milímetros cuadrados, al hacerlo girar respecto de un eje, se genera la tercera dimensión, o sea, un volumen. Y cuando tenemos una línea, esa línea o esa curva, que tiene unidades de longitud, ¿sí? Metros, kilómetros, milímetros, micrones, lo hacemos girar alrededor de un eje y se va a generar una superficie. ¿Sí? Uno de los problemas que se da con estas superficies y volúmenes de revolución es saber realmente cuánto vale esa superficie y cuánto vale ese volumen de revolución. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos varios ejemplos, como por ejemplo vamos a marcar acá, tenemos ese jarrón, ¿sí? Que ese jarrón, si nosotros tomamos la proyección, ¿no es cierto?, de ese jarrón en un plano, voy a buscar una línea para poder dibujar, imaginemos que esta es el eje de revolución, entonces en este caso este sería el eje de revolución. Si nosotros lo hacemos girar alrededor de ese eje que hemos planteado ahí, se genera este jarrón. Esto que está acá, vamos a marcarlo con otro color para que se vea un poco más. Esto que está acá, ¿sí? Bueno, no sé si se ve tanto, sería la línea generatriz de esta superficie de revolución. ¿Sí? Si tomamos, por ejemplo, un triángulo, ¿sí? Miren esto que tenemos acá. Ese triángulo que está aquí, ¿sí?
y lo hacemos girar alrededor de un eje como por ejemplo este que está aquí, generaría ese cono, ¿no? ¿Sí? Si tenemos un semicírculo y lo hacemos girar a través de un eje, nos va a dar una esfera. Si tenemos un rectángulo y lo hacemos girar a través de un eje, nos da un cilindro. ¿Sí? Y así tenemos muchas maneras para poder generar lo que se llaman superficies o volúmenes de revolución. ¿Ok? Bueno. Tenemos ahí, por ejemplo, ¿sí? Que si hacemos girar una semicircunferencia, vamos a tener una superficie esférica. Si hacemos girar esta recta, vamos a tener una superficie cónica. Si hacemos girar una circunferencia a través del eje, vamos a tener un toro. ¿Sí? Y si son superficies, estos serían líneas, y si tenemos superficie, vamos a tener volúmenes, como por ejemplo la esfera, el cono y el toroide. ¿Sí? Hubo una persona que era este muchacho Papus y otro suizo Goulding, que hallaron, digamos, una relación para poder calcular tanto el volumen como la superficie que se genera cuando uno hace revolucionar una línea o una superficie alrededor de un eje. ¿Sí? Y digamos acá lo que es la demostración, ¿sí? Si nosotros tenemos una curva de revolución, una curva, ¿sí? Generatriz, que sería esta curva que está acá. Bueno, perdón. ¿Escuchan muy poco? ¿Se escucha bien ahí? ¿Se escucha bien? Bueno, esta superficie, ¿sí? Que sería una superficie, una línea, ¿sí? Si nosotros tomamos un diferencial de esa línea, ¿sí? Cuyo centroide, por supuesto, que está en la mitad de esa línea, que estaría a la altura I, ¿sí? Y lo hacemos girar una vuelta, se va a generar un diferencial de área. Ese diferencial de área sería igual a perdón, la longitud de esta circunferencia multiplicado por el ancho diferencial de L, ¿no? ¿Se hacen la idea o no? ¿Me escuchan o no me escuchan más? A ver, si yo tengo un círculo, perdón, una circunferencia, ¿sí? Y esa circunferencia le doy una altura, ¿sí? Multiplicando la longitud de esa circunferencia por la altura esa me va a dar todo el área de digamos, esa faja. ¿Ok? Esa faja que está acá marcado en rojo acá, sería la longitud de circunferencia, es 2pi por i, que es la distancia desde el eje hasta el diferencial de L, multiplicado por el ancho diferencial de L. Eso nos da la superficie de toda esa faja. ¿Sí? Sí. Bien. Si nosotros ahora integramos todo eso diferencial de L a lo largo de toda esta curva, ¿sí? Nos va a quedar que el área total que se genera al hacer revolucionar, a ver si puedo marcarla, si me permite el pulso mío, toda esta superficie, toda esta curva que tenemos acá, al hacerla girar respecto del eje X, ¿sí? Nos va a quedar que el área total va a ser igual a 2pi, porque 2pi es constante, lo sacamos fuera de la integral, por la integral de i diferencial de L. ¿Y qué es i diferencial de L?
El momento de primer orden. El momento de primer orden de la línea respecto del eje X, ¿no? Sí. Bueno, voy a admitir de que sí, acá alguien me pone sí. Bien. Por lo tanto, si es el momento de primer orden, es igual a el I raya por la longitud total de esa línea, de esa curva. Por lo tanto, el área de revolución, es decir, el área que queda por afuera de lo que se genera al girar esta curva respecto del eje X, va a ser igual al largo total de esa curva, ¿sí? Voy a tratar de volver a dibujarla así. El largo total de esa curva multiplicado por la distancia que recorre su centroide en una vuelta. ¿Me entendieron o no me entendieron? No entendí. Sí, se Yo entendió. no mucho. ¿Quién no entendió? ¿Y por qué no entendió? Hablen nomás que total, como no tenemos cámara, no les veo las caras. Yo creo que me confundo con lo de momento de primer orden. Como que no lo entiendo bien eso. Pero no entendés conceptualmente el Lo que momento dijo de ahí primer orden. de la integral de... ¿No entendés conceptualmente el momento de primer orden? O sea, ¿a qué se refiere cuando es, en eso de la integral dijo que era el momento de primer orden? Sí, no entiendo ahí. Claro, es lo que definimos en la clase pasada. Que el momento de primer orden de una línea respecto del eje X era igual a la integral de I diferencial de L. Y eso era igual al X raya, al Y raya, perdón, que sería la coordenada I del centroide de línea multiplicado por la longitud total de la línea. Eso nos da el momento de primer orden de la línea respecto del eje X. Esto que tenemos acá es una igualdad. Yo porque, claro, ahora me cierra. Porque no entendía cómo se multiplicaba por L, cuando en realidad L como que iba variando, digamos. Pero claro, si es la integral de I por la derivada. Claro, esta igualdad es lo que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Habíamos definido que esto tenía que tener el mismo efecto que esto, lo dejamos por el centro de gravedad, ¿cómo es? En realidad con un alambre, el peso del alambre y todo eso. Y habíamos llegado a esto, de que la integral de I por diferencial de L era igual al momento de primer orden de la línea respecto al eje X. Y era igual, a su vez, a la coordenada I del centroide de línea multiplicado por la longitud total de la línea. ¿Sí? Por lo tanto, lo que nos queda acá va a ser que el área generada va igual a la longitud que recorre el centroide en una vuelta, ¿sí? 2pi por I raya es la longitud de circunferencia de una circunferencia de radio I raya, ¿no? Sí. Sí, Dice, esto es primaria, esto de la primaria. Multiplicado por la longitud total de la línea, esta. A ver, que voy a tratar de dibujar nuevamente por la longitud de esta L total, ¿sí? Bueno, me salió medio mal ahí a lo último. Bueno, acá, problemas de esto, o sea, el problema de esto es que ustedes se den cuenta cuál es la línea que genera el área, ¿sí? ¿Cuál es la línea que hay que tomar para poder generar el área que le hemos puesto, planteado en el ejercicio? ¿Sí? Eso pasa siempre. Fíjense cómo está la línea y cómo está el eje y cómo se gira y cómo se forma la faja. ¿Sí? A ver si volvemos a
acá, a la diapositiva anterior, fíjense cómo está acá la línea de afuera del contorno de la lámpara y cómo se genera la lámpara, o el candelabro este que está acá. ¿Lo ven? ¿Se dan cuenta? Sí. ¿Sí? Muchas veces en los ejercicios pasa eso, que ustedes agarran esta superficie, esta línea que está acá, esta curva que está acá, y lo hacen girar con respecto a cualquier eje y quieren que se le genere de vuelta el candelabro este. ¿Sí? Bueno, eso es lo que hay que, conceptualmente, lo que hay que tener bien en cuenta, bien en claro. ¿Sí? Entonces, dijimos, o sea, ¿cuál sería la aplicación práctica de esto? ¿Sí? Cuando tenemos cuerpos así de revolución, por ejemplo, van a ver en un ejercicio cualquier recubrimiento que le querramos hacer a ese área, ya sea una pintura, ya sea un galvanizado en caliente, ya sea una deposición electroquímica, cualquier cosa, cualquier tratamiento que nosotros querramos hacerle que tenga que ver con la superficie de un cuerpo y a su vez ese cuerpo que sea de revolución, esta es una manera de poder hallar cuánto es el área exterior, ¿sí?, que tiene ese cuerpo. Y en el caso de las superficies, perdón, los volúmenes de revolución, vamos a tener una superficie, ¿sí? Vamos a tomar una superficie, tenemos esta superficie que está delimitado por estas líneas que están acá, ¿sí? En este caso llega hasta el eje X, ¿sí? Todo esto que está acá adentro es el área generatriz, ¿sí? Yo sé que lo dibujo mal, pero bueno, apelo a la imaginación de ustedes. Cuando nosotros hacemos girar ese área respecto del eje X, se va a generar un volumen de revolución, ¿sí? Ahora, si nosotros tomamos un diferencial de área y lo hacemos girar respecto del eje X, se va a formar un anillo, ¿sí? Ese anillo va a tener un volumen, ¿sí? Y ese diferencial de volumen va a ser igual a la superficie, esta diferencial de área, multiplicado por la distancia de la longitud de circunferencia de radio, sería en este caso I elemental, ¿sí? El radio es el centroide de ese diferencial de área, ¿sí? Sí. Bien. Si nosotros Sí. sumamos todo eso diferencial de área que hicimos revolucionar, que cada uno con su radio diferente y elemental, ¿sí? Y por supuesto que lo integramos, nos queda que el volumen es igual a 2pi por la integral de I diferencial de área, y siendo I diferencial de área, lo mismo que dijimos hoy, el momento de primer orden del área generatriz respecto del eje X, ¿sí? Por lo tanto, ese momento de primer orden también se puede calcular como el I raya, que es la coordenada I del centroide, multiplicado por el área total generatriz. Y entonces nuevamente definimos el volumen de revolución, ¿sí?, como el área total, o sea, la superficie total del área generatriz, multiplicado por la distancia que recorre su centroide en una vuelta. ¿Sí? 2pi por I raya, dijimos que es la longitud de circunferencia de, valga la redundancia, de una circunferencia de radio I raya, ¿sí?, multiplicado por el área total nos va a dar el volumen de revolución. ¿Ok? También, aplicación práctica de esto, cualquier cosa que tenga que ver con el volumen o bien con el peso de una superficie. Si queremos fundir algo, si queremos hallar el peso de algo que tengamos que balancear, que tengamos que, de una superficie, bueno, nosotros que tenemos taller de mecanizado, se puede calcular el peso de
de alguna rueda, de algún volante que fabriquemos, ¿sí? De algún semieje a través de esta expresión. ¿Sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa si la revolución no es completa? ¿Podríamos calcular el área y el volumen de revolución? En vez de ser una revolución completa, es una revolución parcial. Acá me dicen que sí. Ajá, ¿cómo? Y sí, se puede, pero en vez de multiplicar por 2pi tendríamos otro valor. Por el Claro. radio. ¿Perdón, cómo? Por el radio. El radio dijimos que era I raya. Claro, en vez de multiplicar por 2pi sería otro ángulo, Claro, otro en vez giro. de multiplicar por 2pi, multiplicaríamos por un ángulo, si quisiera escribir, por un ángulo alfa, pero en radianes. Y listo. Y eso nos daría la superficie de algo que esté revolucionado parcialmente. ¿Sí? Y se puede dar perfectamente para el área o el volumen de revolución. ¿Sí? Hay que tener en cuenta nada más que el área que se genera en una revolución parcial o también en la revolución completa es el área siempre exterior. ¿Sí? Siempre que tengamos que tomar un área interior, porque es hueco, por lo que sea, vamos a tener que tomar otra línea más. Vamos a tener que tomar toda la línea que se genera, todo el perímetro de esa curva de esa curva generatriz que vamos a tener que hacer revolucionar para que nos dé la figura esta, que es la que nos trae a la situación problemática. ¿Se entiende esto? Sí, pero Sí, sí. Vuelvo a insistir, es necesario que ustedes hagan hincapié en reconocer cuál sería el área y cuál sería la superficie que tenemos que hacer girar para poder obtener el área o el volumen de revolución. ¿Sí? Imagínense que nosotros le damos un tornillo, le damos un buje, cualquier cosa que tenga un aspecto, llamémosle cilíndrico, ¿sí? Hay que definir bien cuál sería la sección que tenemos que tomar y a qué distancia tendría que estar del eje para que se forme, digamos, ese buje, ese tornillo, ese semieje o lo que a ustedes les parezca que puede ser revolucionado o puede ser generado a través de un área o una superficie de revolución. ¿Sí? Bueno. Bueno, con esto estaríamos terminando lo que es la mitad de la unidad número 2, que habíamos dicho que era lo que íbamos a dar en esta parte. ¿Sí? Entonces, bueno, se ve que así virtualmente lleva menos tiempo que si lo explicáramos al pizarrón. Entonces nos han sobrado unos minutos. Lo que